Pues vamos a comenzar la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana, ¿verdad? Todos lo sabemos de memoria. Y estamos en la lección 18 que habla de la resurrección de los muertos. Voy a hacer un corto resumen, muy pequeño, de lo que la lección trata. Decíamos que hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos considerar y saber. Primero, la resurrección de Jesús, que habla del pasado, ya la estudiamos. También de la resurrección espiritual del creyente en Cristo, que es el presente, cuando se nace de nuevo. Y luego está la resurrección final de todos los que están en sus tumbas, que esto habla de futuro. La resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. O lo que es lo mismo, la resurrección de la muerte espiritual, de la condenación eterna, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Bien, hoy vamos a tratar la última consideración sobre la resurrección, que es la resurrección futura y final de todos los que están en sus tumbas. Y esto habla de una voz que despierta eternidades. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice así Jesús: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Aquí el Señor nos confronta con una verdad muy grande y muy solemne, que es la resurrección es universal, es para todo el mundo, pero el destino no lo es. No todos irán al mismo sitio, al mismo lugar. Eso sí, todos van a oír la voz de Cristo. Nadie quedará fuera de ese llamado final. Pero la respuesta en esta vida va a determinar el resultado de nuestra eternidad. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Depende de lo que hagamos aquí en esta vida, tendremos un destino o tendremos el otro. Jesús no está hablando aquí de una posibilidad lejana, sino de una certeza divina y segura. La tumba no es el final, sino una puerta que se abre a la eternidad. Y lo que define lo que hay al otro lado no es el azar, no es la casualidad, sino la relación que hayamos tenido en esta tierra con Dios y cómo esa relación se ha manifestado en nuestra manera de vivir. Cuando tenemos una buena relación con Dios, nuestra vida cambia, cambiamos nuestra forma, nuestro hábito de vivir. En este pasaje vemos dos caminos y también dos destinos. Uno, resurrección de vida, que este es el fruto de una vida transformada por Dios, donde las obras van a reflejar que tenemos una fe viva y activa. Y el otro camino, el otro destino, la resurrección de condenación, que es la consecuencia de rechazar la verdad, de rechazar a Cristo y vivir de espaldas e ignorando a Dios. Por tanto, no se trata de una perfección humana, sino de la dirección que tengamos del corazón, dónde va dirigido nuestro corazón. Y no podemos ignorar esto. Hay mucha gente que no quiere hablar de este tema, quiere ignorarlo, no quiere saber, pero el hecho de no saber no implica que va a suceder. Por eso hay que hacer un alto en el camino y hacer ciertas consideraciones. Primero, que un día vamos a escuchar su voz. Todos vamos a escucharlo, aquellos que creen y los que no creen también. Y no será una invitación, será un llamado irresistible. Todo lo oculto será revelado. Lo que hoy parece pequeño, muchos lo consideran insignificante, o incluso algunos una tontería, tendrá un peso eterno, o sea, la eternidad. Nos estamos jugando la eternidad. Y la pregunta no es si resucitaremos, que eso está claro, sino para qué vamos a resucitar. ¿Para vida o para condenación? Esa es la pregunta. Dios en su misericordia nos habla hoy para que no tengamos que enfrentarnos a esa voz futura sin estar preparados. El Señor nos ayuda, gracias a su misericordia nos habla hoy para que abramos nuestros oídos espirituales y estemos preparados para cuando se produzca ese llamado. Y aquí hay una aplicación práctica, que es que debemos examinar nuestra vida y preguntarnos, ¿nuestra vida refleja una fe genuina o solo una fe en apariencia? Decimos que tenemos fe,
pero es en apariencia, no es real. Y la otra pregunta es, ¿somos cristianos verdaderos o tan solo lo aparentamos? Aparentamos ser cristianos, pero en realidad hay hipocresía en nuestra vida y en realidad no actuamos como cristianos. Por eso tenemos que asegurarnos de que nuestra esperanza no está en nuestras buenas obras. Nuestra esperanza está en Cristo. Pero debemos recordar que una fe verdadera, eso sí, siempre va a producir fruto, el fruto de las buenas obras. Sabemos que las buenas obras no nos salvan, nos salva la fe en Jesucristo, pero esa fe va a producir buenas obras. Estoy comprendiendo, ¿verdad? Por eso tenemos que vivir cada día con una perspectiva eterna. Lo que hacemos hoy tiene eco, tiene peso en la eternidad y debemos pedirle al Señor que nos ayude a vivir con una conciencia de eternidad, que nuestra vida refleje su verdad y su gracia, y que cuando escuchemos su voz sea para vida y no sea para condenación, y que forme en nosotros un corazón sincero, obediente y lleno de fe. El día de la resurrección futura será el día de recompensa. Todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz, todos, en general. Los buenos a resurrección de vida y los malos a resurrección de condenación. Entender esta verdad y aplicarla a nuestra vida nos va a traer una recompensa grande y maravillosa y una manera de reaccionar. Si en realidad entendemos esta verdad, tenemos que reaccionar. Por el contrario, no entenderla y no aplicarla también nos trae una recompensa, pero una recompensa terrible. La paga del pecado es muerte, es condenación, es el infierno. Y surge la pregunta, ¿cómo afecta esta gran verdad a nuestra vida desde su propio fundamento? En Lucas capítulo 14, versículos 12 y 13, Jesús animaba a la gente cuando hacían un banquete. No solamente les decía que invitaran a los que devolverían la invitación, sino de invitar a aquellos que no lo harían. Dice así, dijo también al que le había invitado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esto también tiene una simbología espiritual y una gran enseñanza. Aquí Jesús no está hablando solo de una comida, está poniendo un ejemplo. Está hablando del corazón con el que vivimos. ¿Qué disposición hay en nuestro corazón? Porque es fácil invitar a quien nos cae bien, ¿verdad? También es natural acercarnos a quienes están a nuestro nivel. Es cómodo rodearnos de aquellas personas que pueden aportarnos algo. Pero Jesús rompe este patrón. Él nos dice, tu amor no puede basarse en tu conveniencia. Tu generosidad no puede depender del retorno, de que te devuelvan. La enseñanza profunda y práctica es que en tiempos de Jesús, invitar a alguien a comer era una forma de crear alianzas, favores, relaciones de interés. Por eso Jesús pone este ejemplo. Nada diferente a lo que ocurre hoy, ¿verdad? Hoy pasa lo mismo. En este pasaje Jesús nos expone esa lógica. Si das esperando recibir, no estás amando, estás negociando. Y el reino de Dios no funciona como un negocio. En este texto Jesús también toca algo muy incómodo. ¿A quiénes buscamos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿A quién estamos dispuestos a servir? Porque todos, en algún nivel, tendemos a elegir aquello que nos conviene, aquello que nos trae beneficio. Esa es la realidad del ser humano. Pero Jesús apunta a otro tipo de personas. El olvidado por la sociedad, el rechazado por todos, el pobre que no tiene cómo devolverte nada. Ahí es donde el amor se vuelve real. Un ejemplo, piensa en una mesa.
Una mesa donde todos son conocidos, importantes, útiles. Eso es lo normal, ¿verdad? Pero Jesús te dice que en esa mesa dejes espacio para alguien a quien nadie lo invita. Porque entonces esa mesa se parece más al corazón de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Una gran verdad hay aquí. El amor verdadero se revela cuando no hay beneficio personal. Cuando amamos sin interés. Cuando amamos por empatía, por misericordia, por amor, no por recibir algo a cambio. Ahí se distingue el que sigue a Cristo y no lo sigue de verdad, del que solo sigue la corriente de este mundo. Jesús no vino a buscar a los importantes, vino a buscar a los perdidos. Y si queremos parecernos a Él, que es nuestra meta, ¿verdad? Que nos parezcamos a Jesús, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Nuestra vida también debe abrir espacio para quienes el mundo deja fuera. Porque cuando haces eso, no solo estás ayudando a alguien, estás reflejando el corazón de Dios. ¿Verdad? En Lucas capítulo 14, verso 14, encontramos el versículo clave. Porque dice, después Jesús hizo esta declaración: te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí está la clave. No es recompensa de que alguien te devuelva algo. No es recompensa de un beneficio. Es la recompensa eterna. ¿Estáis entendiendo? Es la recompensa que Dios tiene para nosotros. Una recompensa eterna. Porque Cristo nos invita a amar y no hace cálculos. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, no hizo cálculos de que nosotros íbamos a hacer algo a cambio, ¿verdad? Murió porque Él quiso morir. Por eso este versículo nos lleva directamente al corazón de Dios. Aquí no se trata de dar esperando recibir, ni de hacer el bien como un negocio espiritual. Jesús está rompiendo toda la lógica humana. Lo del intercambio, la del yo te doy si tú me das. Eso también ocurre en las familias, en los matrimonios hoy en día. Yo te amo si tú me amas. Yo te amo si tú me haces esto. Y el amor verdadero es yo te amo aunque no me hagas nada. Porque nosotros no hicimos nada, ¿verdad? Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz. Y Él murió. Él se comprometió sin pedir nada a cambio. Por eso Cristo nos invita a amar sin calcular. Cuando ayudes a alguien que no pueda devolverte el favor, o sea, al pobre, al necesitado, al olvidado por la sociedad, estás entrando en un terreno eterno, porque Dios sí lo ve, Dios sí registra, Dios sí recompensa, pero a su manera y a su tiempo. Y aquí está la clave. La verdadera recompensa quizá no sea inmediata, pero es una recompensa celestial. No es visible, quizás, es una recompensa, en cambio, eterna. Vivimos en una sociedad que busca reconocimiento, que busca el aplauso, que busca... Hoy en día la sociedad exige que se nos valore, pero el Señor nos llama a una vida más profunda. Servir en silencio, amar sin condiciones, dar sin esperar nada a cambio. Imagínate esto ocurre muchas veces. Haces un favor, ayudas a alguien, le das parte de tu tiempo y esta persona ni siquiera te da las gracias. O peor aún, quizás te ignore después. Eso ocurre. Ahí es donde este versículo deja de ser bonito, ¿verdad? Y empieza a ser difícil de cumplir. Porque nuestra naturaleza enseguida dice, no vuelvo a ayudar a nadie. No vale la pena. La gente no te agradece. ¿Verdad? Esa es nuestra naturaleza humana. Cuando no recibimos
el aplauso o el parabién de la gente a la que ayudamos. Pero Jesús te dice lo contrario. Ahí precisamente está tu bendición y ahí está tu recompensa. Ayudar a un familiar que nunca reconoce tu esfuerzo. Dar sin que nadie lo publique ni lo aplauda. Servir en la iglesia sin que te mencionen. Estar para alguien que luego no está para ti. Eso duele, ¿verdad? Pero eso tiene un valor eterno. Porque Dios sí lo ve. Porque cuando nadie te recompensa, ¿sabéis qué ocurre? Que Dios toma el lugar de ese deudor, del que no te recompensa. Dios ocupa ese lugar y créeme, Dios no paga nunca mal. Dios paga bien y en abundancia. Por eso debemos ser honestos y saber que existe una lucha interna, ¿verdad? Hacer el bien sin recibir nada a cambio confronta nuestro ego. Que yo he hecho esto y no se me ha reconocido. Queremos sentirnos valorados. Queremos que reconozcan lo que hacemos, ¿verdad? Pero Jesús está formando algo mucho más grande en ti y en mí. Un corazón libre. Un corazón que ayuda es un corazón libre. Un amor genuino e incondicional, sin poner condiciones. Una fe que no depende de los resultados. Seremos bienaventurados y recompensados, dice la palabra. No habla de una felicidad superficial que se va rápidamente, sino una bendición profunda, una paz interior que viene cuando agradamos a Dios. Ellos no te pueden recompensar de la misma manera, esas personas a las que ayudamos y no nos reconocen. Y aquí se revela la pureza de la intención. Si haces el bien solo a quienes pueden devolverte el favor, no hay ningún mérito. Jesús nos dice, te será recompensado, ¿cuándo y dónde? En la resurrección de los justos. Dios no olvida. Puede que aquí no veas resultados, pero en la eternidad, créeme, habrá una recompensa perfecta, justa y completa. Aquí encontramos una verdad clave. No estás perdiendo cuando das sin recibir. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás invirtiendo en la eternidad. Lo que hoy parece injusto, mañana será recompensado por Dios de una manera que no te puedes ni imaginar. Se puede hacer un ejercicio práctico. Haz algo bueno a alguien que no te lo pueda devolver. Ponlo en práctica. ¿Conoces a alguien que le puedes hacer un favor y que no te lo va a poder devolver? Si conoces, haz la prueba. Ayuda a alguien que sabes que no puede hacerlo, que no te puede devolver el favor. Ayúdalo, de corazón. No lo cuentes a nadie. No lo publiques. No esperes nada a cambio. Solo espera la recompensa eterna. Y la tendrás seguro, que es la que vale realmente. Hoy podemos vivir este pasaje así. Acércate a alguien que otros ignoran. Da sin esperar reconocimiento. Incluye en tu mesa, que significa en tus relaciones, en tus amistades, a quien normalmente queda fuera. No tiene que ser una gran acción, quizás. A veces es una conversación sencilla, una ayuda, un gesto, un abrazo. Y luego dile a Dios en lo secreto, Señor, esto lo he hecho para ti, no para mi gloria. Ahí es donde el reino de Dios se manifiesta con poder. Hay personas que viven dependiendo del reconocimiento de otros y siempre están vacíos. Pero el que vive para agradar a Dios, aunque nadie lo vea, vive lleno. Porque entiende algo poderoso. Dios no es deudor de nadie. Dios nunca se queda debiendo nada a nadie. Pregúntate hoy, ¿estoy ayudando solo a quienes me conviene?
Mi generosidad depende de lo que luego pueda yo recibir. ¿Estoy dispuesto a amar sin recompensa inmediata? Dios no busca grandes obras para llenarnos de fama, sino corazones sinceros llenos de amor. Y cuando das desde esa posición, desde ese lugar, aunque nadie lo vea, el cielo entero toma nota. Queda registrado en el cielo. Por tanto, el día de tu resurrección es el día de tu recompensa. En este contexto es donde aparece el tribunal de Cristo y que deberíamos entender. En Apocalipsis capítulo 11, verso 18 leemos: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es tremendo, ¿verdad? Este versículo es un anuncio claro. Dios tiene la última palabra siempre. Las naciones pueden rebelarse contra Él, el mundo puede ir en contra de Dios, parecer que el mal avanza, pero hay un momento señalado donde todo eso se va a detener por la mano poderosa de Dios. Y en ese momento es el día del juicio de Dios. Dice que se airaron las naciones. El mundo vive en rebeldía, rechazando a Dios, ¿verdad? Luego dice, y tu ira ha venido. Dios es amor, sí, pero también es justicia, es un Dios justo y no dará al culpable por inocente. Llega el día donde Él pondrá en orden todas las cosas. Tiempo de juzgar, añade, nadie va a quedar fuera, toda vida será evaluada. Y luego añade, dar galardón. Aquí hay una esperanza. Dios recompensa a los que le han sido fieles, sin importar si eran grandes o pequeños, si eran guapos, si eran feos, si tenían más dinero o tenían menos, o tenían una posición o tenían otra posición más baja. Dios recompensa a todos aquellos que han sido fieles con Él, en lo poco, en lo mucho, en lo medio. Y luego dice, destruir a los que destruyen. El mal no va a quedar impune. Dios hará justicia completa. Este versículo no solamente es una advertencia, también trae consuelo a los justos. Para el que hace el mal, es un llamado al arrepentimiento. Dios tiene misericordia aún de esas personas que destruyen, esas personas que hacen el mal. Le está dando una oportunidad de arrepentimiento. Y luego para el que teme a Dios es una seguridad de recompensa. Puede que hoy veas injusticia, caos, maldad, pero no es el final de la historia. Dios no ha perdido el control y solo está esperando el momento perfecto. Y cuando llegue ese día, todo será puesto en su lugar. Dios es un Dios de orden, todo será puesto en el lugar que merece. Y ahora leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 11 al 15. Este texto describe la gloria de la Nueva Jerusalén. Dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal, resplandeciente como una piedra preciosa, con un muro grande y alto, 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los apóstoles. Vivimos en un mundo lleno de ruido, problemas, cansancio, pero aquí Dios nos muestra el final de la historia. Una ciudad llena de su gloria, la Nueva Jerusalén. Y esto no es una fantasía, es una promesa, y es una promesa divina. La gloria dice que lo llena todo. Dice que la ciudad tiene la gloria de Dios. Esto significa que no hay oscuridad, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay vacío, no hay tristeza en esa nueva ciudad.
Lo que hoy buscamos, que es paz, sentido, plenitud, allí no lo vamos a buscar, allí lo vamos a vivir. Un muro firme, grande y alto. El muro grande y alto habla de seguridad. Allí estaremos seguros. Hoy vivimos con miedo, quizás, las guerras, los problemas, la situación económica, la incertidumbre, la inestabilidad, pero en lo que Dios prepara, nada se pierde, nada se rompe. Es un lugar seguro porque Dios está allí. Las puertas abiertas, dice que habrá 12 puertas y en cada lado un acceso. Esto nos enseña algo poderoso, sencillo pero poderoso. Dios no está cerrando el camino, lo está mostrando. Pero hay un orden, hay una entrada definitiva. No es de cualquier manera, es conforme a lo que Dios ha establecido. Y luego hay unos fundamentos sólidos. Habla de 12 cimientos con los nombres de los apóstoles. Los cimientos con los nombres de los apóstoles nos recuerdan que todo está construido sobre la verdad. Sabéis que los discípulos enseñaron la verdad revelada por Jesucristo. La enseñanza de los apóstoles se habla, ¿verdad? Y esto nos recuerda que los apóstoles estaban constituidos sobre la verdad, no sobre emociones, no sobre ideas humanas, estaban sobre lo que Dios había revelado. Esta ciudad que habla el texto no solo es un lugar futuro, es también un recordatorio presente. Nuestro destino no es el caos, como algunos aseguran, es la gloria de Dios. Cuando te sientas cansado, desanimado, sin rumbo, recuerda y piensa hacia dónde vas. Recuerda quién te espera en la eternidad. Recuerda que esto no es el final. No vivimos, pues, como si todo terminara aquí. Hay una ciudad preparada, firme, gloriosa, segura, y cada paso que damos con Dios nos acerca a ella. Porque al final no nos espera el vacío, nos espera la gloria eterna. Muchos aseguran que una vez muerto termina todo, pero eso quisieran algunos. El desconocimiento de la verdad no implica que sea verdad o no. La verdad es la verdad. Y yo creo en la palabra de Dios que dice que habrá una eternidad. Vamos a hablar de este vacío. El vacío no es simplemente tristeza. Es esa sensación profunda de que nos falta algo. La gente sin Dios siente ese vacío. Aunque por fuera todo parezca estar bien, por dentro es un caos. Puedes tener un buen trabajo, puedes tener una buena familia, estudios, incluso logros, éxitos, y aún así, por dentro, estás vacío. Y preguntarte, ¿para qué sirve todo esto? Nada me llena de verdad, aunque tengas todo eso. ¿De dónde viene ese vacío? La raíz no es psicológica solamente, es espiritual. El ser humano fue creado por y para Dios. Y cuando Dios no ocupa el centro, queda un espacio que nada nos puede llenar. Por eso la gente intenta llenarlo con dinero, con relaciones, con lujos, con éxitos, con entretenimiento, pero todo esto es temporal. Calma por un momento, pero no satisface el alma. Y aquí hay una realidad que muchos quieren evitar. El mundo enseña, encuentra tu propósito dentro de ti. Pero la verdad es otra. El propósito no se inventa, se recibe de Dios y se acepta. Y cuando el ser humano vive desconectado de su Creador, aunque sonría por fuera, por dentro hay un vacío, porque falta la pieza principal del puzzle, falta Cristo en la vida. Y hay unas señales que indican ese vacío.
falta de sentido en lo que hacemos, sensación de rutina sin propósito, necesidad constante de distraernos, insatisfacción aún logrando metas. Y esto no es casualidad, es el alma diciendo, necesito algo más profundo, porque el alma busca algo más real, más profundo, más espiritual. Recordemos que el alma es la parte inmaterial de nuestro ser. La respuesta, el vacío jamás lo puede llenar con cosas materiales. Se llena con una relación profunda e íntima con nuestro Creador. Cuando Dios vuelve a ser el centro de nuestra vida, hay un sentido para ella, hay dirección, hay paz y paz auténtica. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ahora sabes para qué vives. Tu vida vuelve a tener sentido. El vacío no es tu enemigo, es una señal, es una advertencia. Una señal de que tu alma fue hecha para algo eterno, no para algo superficial, efímero. Si sientes ese vacío, no lo ignores ni lo tapes. Escúchalo. Porque puede ser Dios llamando tu atención a través de ese vacío. Y cuando respondas a ese llamado, vas a descubrir algo poderoso. No estabas vacío, estabas simplemente incompleto sin Dios. La siguiente consideración sobre el día de la resurrección futura. Hay unas razones para la enseñanza sobre el tribunal de Cristo. La primera es para trabajar, para servir, porque el Señor recompensa a todos según su conducta y cómo merezcan sus hechos. En Jeremías, capítulo 32, versículos 17 al 19, Jeremías ora a Dios. Dice, oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Dios de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios no solo piensa bien, sino que obra perfectamente. Su consejo, su palabra es grande porque nace de una sabiduría eterna, no es humana. Y sus hechos son magníficos porque siempre cumplen un propósito justo, aunque muchas veces no lo entendamos en el momento. Nada en nuestra vida pasa desapercibido para Él. Sus ojos ven cada camino, cada decisión, con la intención que hagamos las cosas. A veces queremos respuestas rápidas, pero este versículo nos recuerda que Dios ya tiene un plan más profundo que nuestras preguntas. Él no improvisa jamás, Él guía, corrige y recompensa con justicia perfecta. Mira, Dios no es un espectador distante, obsérvalo. Él es un Padre que nos observa con propósito. Cuando el texto dice que Él da según el fruto de sus obras, nos está llamando a vivir con una responsabilidad espiritual. No se trata solo de lo que hacemos cuando otros te ven, sino de quién somos cuando nadie nos observa, porque Dios sí te ve. Hay tres verdades que este pasaje nos deja. Primero, Dios piensa mejor que nosotros. ¿Lo tenemos claro eso? Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Y su consejo, su palabra siempre es superior a la palabra humana. En segundo lugar, Dios actúa mejor que nosotros. Sus obras son perfectas, aunque no sean siempre inmediatas. Y la tercera es que Dios juzga con justicia. Nada queda sin ser considerado por Él.
Y entonces la pregunta es, ¿cómo debemos vivir? Pues debemos vivir con integridad, con fe activa y verdadera, y sobre todo con paciencia, esperando el momento de Dios. Hoy deberíamos preguntarnos, ¿estamos confiando en el consejo, en la palabra de Dios o en nuestro propio entendimiento? Nuestras decisiones reflejan que sabemos que Dios está mirando y nos ve. ¿Estamos sembrando lo que queremos cosechar espiritualmente? Son preguntas que deberíamos hacernos, porque Dios ve nuestro camino, pero también ve nuestro destino. Y si caminamos con Él, aunque el camino, el sendero parezca difícil, el final siempre será de bendición. Otra razón para entender el tribunal de Cristo, para trabajar en el poder del Espíritu. En Juan capítulo 6, verso 63, vemos cuando la palabra se vuelve vida. Dice así, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay momentos en la vida en que nos sentimos cansados, ¿verdad? Vacíos o incluso desconectados de todo. Queremos aislarnos. Buscamos respuestas en lo visible, en lo inmediato, en aquello que podemos controlar. Pero Jesús nos recuerda algo profundo. La verdadera vida no viene de lo externo, sino del Espíritu. La carne, es decir, lo humano por sí solo, tiene sus limitaciones. Podemos esforzarnos, planificar, trabajar duro, pero hay un vacío que nada material puede llenar. Es ahí donde entra la voz de Cristo. Sus palabras no solamente son información, sino que transforman. No son simples enseñanzas, son vida para el alma. Cuando escuchamos y obedecemos su palabra, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Donde había confusión, llega la claridad. Donde había temor, nace la esperanza. Donde había sequedad, brota vida. Georg Müller, que fue un siervo de Dios que nació en Alemania a principios del siglo XIX y conocido por su gran fe, cuenta que hubo días en los que se despertaba con el corazón cargado, sin fuerzas ni ánimos para continuar la obra. Él mismo confesaba que intentó muchas veces cambiar su estado esforzándose mentalmente, pero no lo conseguía, hasta que comprendió algo clave. No debía empezar el día tratando de cambiar sus circunstancias, sino alimentando su alma con la palabra de Dios. Eso era lo importante que él entendió. Cuenta que al leer las Sagradas Escrituras con calma, como hay que hacerlo, meditando en cada frase, algo comenzaba a suceder dentro de él. No era inmediato ni emocional al principio, pero poco a poco su espíritu iba levantándose. La tristeza daba paso a la paz y la carga se transformaba en fe y en confianza. Ahí entendió profundamente lo que Jesús dijo: la carne para nada aprovecha, pero sus palabras son espíritu y son vida. No era su disciplina ni su esfuerzo humano lo que lo sostenía, era la vida que fluía de la palabra cuando se recibe con fe. Por eso debemos meditar en la palabra. Cada día lo primero que deberíamos hacer es meditar un momento, el tiempo que nos permitan el Espíritu Santo, meditar en su palabra con paz, con tranquilidad, no a la ligera, no como rutina, no corriendo, sino meditarlo profundamente, poner las circunstancias de ese día en las manos del Señor. Esta experiencia de este gran hombre nos deja una enseñanza muy práctica. No se trata solo de leer por rutina, sino de permitir que la palabra nos lea a nosotros, que penetre en lo más profundo y transforme nuestro ser interior. Esa es la clave. Por eso esta enseñanza nos invita a preguntarnos: ¿de qué me estoy alimentando cada día? ¿Estoy dando espacio a la voz de Dios en medio del ruido y las voces de este mundo?
Porque no basta con oír, hay que recibir con fe y hay que obedecer. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo actúa silenciosamente, pero actúa con poder y actúa renovando nuestro ser interior. Cuando no se tienen fuerzas, como este siervo de Dios en sus momentos de lucha, hay una fuente disponible e inagotable, la palabra viva de Cristo. Hay que acercarse a esa fuente, no como una obligación, porque entonces sería una obra muerta, sino como quien tiene sed de verdad. Y veremos cómo el Espíritu vuelve a darnos vida. Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Hoy puede ser un buen momento para hacer un alto en el camino, ¿verdad? Guardar silencio y acercarnos a Jesús y decir, Señor, que tu palabra viva en mí. No quiero solo entenderla, quiero a través de mi obediencia experimentarla. Y veremos cómo cuando la palabra se vuelve vida en nosotros, poco a poco lo que parecía muerto empieza a cobrar vida. No deberíamos hacer ninguna obra muerta sin hacer todo con fe hacia Dios, con la energía que nos da el Espíritu Santo, para parar de juzgar a los demás. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 14, en los versículos del 10 al 13, algo resumido de esta manera, que todos compareceremos ante el tribunal de Dios y que no debemos juzgarnos unos a otros, sino más bien evitar ser tropiezo. El apóstol Pablo aquí nos confronta con una actitud que es muy común en el ser humano, juzgar a otros creyentes por cosas secundarias. Debemos recordar que cada persona debe rendir cuentas a Dios, no a los hombres, no a los seres humanos. En lugar de señalar, el llamado es claro, dejar de juzgar y empezar a edificar. Lo importante no es tener la razón, ¿verdad?, sino no ser piedra de tropiezo para nadie. Es fácil mirar la vida de otro y encontrar fallos, eso es muy fácil, lo hacemos continuamente. Lo difícil es mirar nuestro propio corazón con la misma lupa. Dios no nos llama a ser jueces, nos llama a ser hermanos, a ser una familia. Cuando entendemos que nosotros también estaremos delante de Dios, cambia nuestra manera de tratar y de ver a los demás. Y ya no actuamos desde la crítica, sino desde la misericordia y el amor. Y aquí encontramos una gran verdad. El juicio, el juzgar, divide, pero el amor edifica. Y Pablo lo amplía aún más. No solo debemos dejar de juzgar, sino asegurarnos de no ser piedra de tropiezo para nadie. Es decir, vivir de tal manera que nuestra libertad no dañe a otro. Antes de criticar, recuerda, tú también tendrás que dar cuentas. Antes de hablar, piensa, edifica lo que voy a hablar o destruye. Antes de actuar debes considerar, ¿esto ayuda o hace caer a alguien? El creyente maduro, ya estoy acabando por hoy, el creyente maduro en la fe no es el que lo sabe todo, o el que más sabe, es el que más ama y cuida más a los demás. El que camina con humildad, porque todos estamos en proceso y Dios aún no ha terminado con ninguno. Y al final todos pasaremos por el tribunal de Cristo, unos para recibir el gozo de la salvación y otros para recibir el pago del pecado, la condenación eterna. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con otras consideraciones sobre el tribunal de Cristo. Que Dios les bendiga.